El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos un relato. Este relato se titula Mi compañera, la muerte. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato. Relato que es escalofriante y está basado en hechos reales. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió Alex Morales Gómez. Este relato él la tituló Mi compañera la muerte. Este relato la voy a contar como si yo fuera él, para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que escuchen y vean los videos del canal, los escuchen acostados, en la noche, con los ojos cerrados y con audífonos, para que se imaginen cómo pasó todo. Y sobre todo, sientan e imaginen como si estuvieran en ese entonces. Y este relato va así. Siempre voy a recordar esto. Recuerdo que ese fue mi primer año como médico en el año rural, como lo llamamos en mi país. Se debe cumplir un año en ciertos lugares, mismos que están alejados antes de ejercer con toda plenitud la medicina. En este caso, el área de medicina. Y eso sí, a mí me correspondió un lugar bastante alejado, donde en un pequeño poblado se aglomeraban unas pequeñas casas, pero eso sí, a la distancia de estos mismos que pertenecían al mismo poblado, habían muchas más casas, por cierto. Así que para atender a los pacientes así, había que hacer recorridos bastante largos. Recuerdo que una noche llegó un chico de unos 9 años, más o menos, con la información de que su abuelo se encontraba en un estado de salud muy delicado. Y él requería mi atención, en este caso atención médica. Así que organicé mi equipo médico y sobre todo salí detrás de este pequeño, porque era un niño. Recuerdo que el camino era inhóspito, mismo que no se podía viajar en el mula, solamente a pie. Y la verdad por eso me tocó ir a pie, ya que normalmente los recorridos los hacía en una mula, que la misma alcaldía del pequeño pueblo ponía a mi disposición. Cuando llegamos, justamente el niño mismo que estaba dentro de la casa empezó a gritar: ¡Ahí está el médico! ¡Ahí está el médico! Y eso sí, mientras yo escuchaba, pues me encontré con un hombre alto, muy flaco, envuelto en una ruana. Y aprovecho para comentarles que la ruana es una cobija muy delgada. Hagan de cuenta como si fuera una sábana. Pero eso sí, era muy, pero muy pesada. Y recuerdo que en ese momento, justamente las ruanas pues son muy populares ahí. Y eso sí, también llevaba un sombrero, sí. Y justamente este señor sin saludar me dijo: Doctor, no pierda el tiempo. Ese don ya está muerto. Y justamente pues yo sorprendido pues yo lo miré. Y justamente pero al mirarlo me di cuenta que se desvaneció ante mis ojos, volviéndose a oscuridad. Y eso sí, yo me persiné entre él antes de ingresar, en este caso, a esta casa. Después entré en el recinto, mejor dicho, a la casa. Y eso sí, quise hablarle al enfermo, pero tristemente pues ya no era capaz de hablar. Me miraba con sus ojos vidriosos y perdidos. Así que pues le dije a una de las mujeres de la casa:
denle un poco de agua. Y eso sí, mientras yo mojo un paño en agua fría para ponérsela en su frente. Y eso sí, cuando volvía al lado del hombre, pude ver al personaje que había desaparecido en la puerta. Estaba al lado del enfermo, al lado de su cabecera, por cierto, con la luz de las velas en la casa. Y justamente pude ver su rostro, un rostro como el de cualquier hombre común, pero eso sí, muy flaco y pálido. Y justamente me miró sonriente y puso su mano sobre el hombro del paciente. Y justamente en ese momento, el enfermo abrió los ojos y miró a todos lados. Y eso sí, como asustado y desorientado. Después dio su último suspiro y tristemente falleció. Y justamente aquel hombre, como el primer momento que lo vi, no se desapareció, simplemente salió caminando tranquilo y paciente. Y eso sí, lo vi traspasar la puerta y perderse en la oscuridad que había fuera de la casa. Y justamente este personaje me acompañó durante mis correrías, aquel año que estuve en aquellos parajes inhóspitos, alejados de la civilización. Debo confesar la verdad, aunque me cueste creerlo, muchas veces me acompañó en el camino, mismo que me llevaba a los lugares de aquellas visitas, ya fuera de día o de noche. Y eso sí, solo mis ojos podían verlo. Los demás pues nunca supieron de él, cuando me acompañaba, eso sí. Y justamente era porque ese paciente iba a morir, aunque pareciera una enfermedad muy simple. Yo sabía que si el hombre me acompañaba, no había salvación. Y eso sí, cuando salía del consultorio tarde o en la noche, que era con más frecuencia que me encontraba con él. Y eso sí, rezaba para no encontrármelo nuevamente. Porque eso sí, sabía que si él estaba ahí, tristemente no había salvación para el paciente. Y la mera verdad, nunca más me habló, solo esa primera noche. Solo caminaba a mi lado para el lugar donde estaba el enfermo. Y cuando éste moría, él se marchaba siempre con un caminar lento. Y eso sí, esto jamás lo voy a olvidar. Y justamente en ese tiempo, pues, fue un momento duro. Y recuerdo que ese año fue en donde yo me di cuenta que la persona a quien yo vi, en realidad, era la muerte. Y justamente él me decía quiénes iban a morir, cómo iban a morir, y más. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.